Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 4. Judá es amenazada de invasión. Vamos a orar. Padre eterno, bondadoso Dios, te agradecemos por tus múltiples cuidados. Te agradecemos porque nos concedes la vida, nos regalas este día para hacer tu voluntad. Te pedimos en este momento que nos acompañes con tu espíritu en el estudio de este importante capítulo de Jeremías. Ayúdanos a entender tu palabra y a guardar lecciones que fortalezcan nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 4 de Jeremías está en el contexto de una serie de profecías que van hasta el capítulo 6, donde Dios llama a Judá al arrepentimiento. Recordemos que el capítulo 3 terminó con un llamado a Israel, el reino del norte, y el profeta, personalizando a Israel, respondiendo al llamado del Señor. Recuerde que esto lo hace para mostrarle a Judá que su pecado es mucho más grave que el que cometió el reino del norte, pero que si está dispuesto a reconocer su pecado, Dios puede perdonarles y restaurarles. Vamos a estudiar entonces el capítulo 4 de este importante profeta mayor de la Biblia. En los versículos 1 al 4, el Señor hace la invitación a la sincera conversión. Leemos en los versículos 1 y 2. Si te ha de volver Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Continuando con el tema que se ha estado tratando, el diálogo es con el reino del norte, con Israel, que ha sido esparcido entre las naciones de la tierra por su pecado. Y continúa ahora Dios como que responde a las palabras registradas por Israel en el capítulo anterior. Y es que el Señor le ofrece restauración si cumple con las condiciones. Número 1 le dice, vuélvete a mí. La primera condición es dar la vuelta. Vas por el camino contrario. Regresa a mí, dice el Señor. El segundo es dejar las abominaciones, es decir, dejar la idolatría, dejar la maldad, dejar las prácticas paganas. Un verdadero arrepentimiento debe venir acompañado de un sincero abandono de las tendencias al pecado. En tercer lugar dice, jurares, vive Jehová. Significa que reconoce la soberanía de Dios. Ya no debe servir a otros dioses y jurar por ellos. Debía demostrar ahora que Dios es el Supremo. Si miramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, leemos, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Más adelante esta misma petición aparece en Jeremías capítulo 12, versículo 16 y dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. No se trata del juramento normal que hacemos en nuestras conversaciones, sino en reconocer la soberanía del Señor y está dispuesto a servirle. Entonces, si Israel cumple estas condiciones, las naciones de la tierra se convertirán al Señor. Debían ser testimonio para los pueblos de la tierra. Su conversión sería la causa de la conversión de estos pueblos. Vayamos a Salmos capítulo 102, versículos 13, 15 y 16. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria,
por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Dios llevará su propósito de salvar a las naciones de la tierra, llevará ese propósito a cabo a través de su pueblo. Estas mismas condiciones el Señor espera que nosotros la cumplamos hoy para que Él pueda hacer su obra de restauración. Venir al Señor, dejar el pecado y aceptarlo como nuestro Dios. Ellen G. White dice: las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Libro Profetas y Reyes, página 366. Hoy debemos aceptar el llamado del Señor de corazón. A partir del versículo 3, el mensaje ahora es para Judá. Miremos los versículos 3 al 4. Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Aquí el Señor está como diciendo: vean lo que sería capaz de hacer con el reino del norte, destruido 100 años atrás, si ellos se arrepienten. Pero ahora yo les pido a ustedes que busquen al Señor de corazón, porque su pecado es mucho más grave. Entonces viene la apelación para que se cumplan las condiciones con las que el Señor los pueda salvar. Número 1. Jeremías hizo un llamado enérgico para dar un giro espiritual, llevando al pueblo al abandono de una vida desperdiciada en el pecado. El profeta ilustró este giro radical en términos del cultivo arduo de la tierra, que antes había sido dura e infructuosa a causa de los espinos, para que se convierta en suelo fértil y útil para sembrar. No pierdan el tiempo, dice, sembrando entre espinos. Jesús contó una parábola, la parábola del sembrador. En ella habla de la semilla entre espinos, y Jesús explica en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que son aquellos que escuchan, que saben lo que deben hacer, pero las cosas de este mundo ahogan su fe. Por eso Dios les pide que aren, que limpien la tierra, es decir, que eliminen completamente la idolatría y los males morales y sociales para que la semilla de la verdad crezca. En segundo lugar, el profeta les dice: circuncidad vuestro corazón. La circuncisión era la señal de que Israel aceptó el pacto con Dios, convirtiéndose en seguidor de Jesús. Esta fue puesta como condición a Abraham y sus hijos. Pero ¿de qué vale una señal externa sin la convicción interna? La circuncisión debía ser el símbolo de la dedicación del corazón a Dios y una señal que se apartaba de la idolatría. Si leemos en la traducción del lenguaje actual, este pasaje dice: cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplanlo en verdad. La verdadera circuncisión debe ser interna y no externa. El apóstol Pablo así lo enseña: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto está en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dios espera lo mismo de nosotros hoy. No solo señales externas de ser cristianos, sino una convicción interna, una sinceridad total del servicio al Dios Todopoderoso. La siguiente sección del capítulo 4 de Jeremías son los versículos 5 al 8 y describe lo que pasará con Judá al no cumplir las condiciones del pacto. Entonces vendrá la invasión. Miremos los versículos 5 y 6.
anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén, diciendo: tocad trompeta en la tierra, gritad a voz en cuello y decid: reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. Este es un nuevo discurso. El tema es el mal que pronto ha de venir sobre Judá. Así que se pide que toquen la alarma, dice: tocad trompeta, como un centinela que advierte del peligro inminente. Debían alzar bandera, señal o estandarte, que el pueblo se congregue y recapacite. Debían correr inmediatamente y refugiarse en la ciudad amurallada. El peligro es inminente. Versículos 7 y 8. El león sube de la espesura, el destructor de las naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestíos con ropas ásperas, lamentaos y gemid, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Recuerden que el enojo de Dios, su ira, es contra el pecado, y la persona que no se refugia en el Señor sufre las consecuencias del pecado. Elena de White describe lo que pasó. Pero la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías, los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían estado extraviando a muchos. Libro Profetas y Reyes, página 303. Entonces lanza una voz de advertencia con trompeta, de tal manera que todos puedan oír. Del norte vendrá destrucción, saldrá un león. Esta es una figura de Babilonia, la nación que vendrá del norte de Jerusalén y arrasará con todo. Así que todos los que puedan huir, no esperen, salgan a correr, porque la destrucción es inminente. Yo se los estoy advirtiendo con tiempo, dice el Señor. Ahora, de la misma manera, el Señor nos ha enviado como mensajeros para pregonar y advertir al mundo sobre el juicio divino que vendrá sobre la maldad de la tierra. La gente debe ser advertida para que cuando ocurra no tengan excusas que el Señor no les advirtió. Si no cumplimos esa misión, el mundo nos va a reclamar. Judá, por el contrario, no quiso escuchar y los reyes temblarán. Igual pasará al final del tiempo, cuando los reyes de la tierra hagan lamentación por la venida del Señor. Miremos Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 4, los versículos 9 y 10. Aquí describe la consternación que sufren los dirigentes del pueblo. Dice: en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Los sacerdotes estarán atónitos y se espantarán los profetas. Yo dije: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: tendréis paz, pues la espada ha entrado hasta el alma. Incluso los falsos profetas tratan de culpar a Dios diciendo que ellos profetizaron paz y lo que vino fue destrucción. Una nación guiada por hombres egoístas y profetas falsos que no hablan en nombre de Dios, pues la destrucción que vendrá será total. Esto es similar a lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento en 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La gente engañada cree que la paz se puede lograr sin Dios, y eso es una falsedad. La advertencia es clara, y haremos bien en escuchar la voz del Señor. La siguiente sección del capítulo 4 de Jeremías es la respuesta de Dios, la reacción de Israel y el llamado de Dios nuevamente al arrepentimiento. Esto va del versículo 11 hasta el versículo 17. Miremos los versículos 11 y 12. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén:
Un viento seco desde las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar. Un viento más impetuoso que éste vendrá a servirme, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. El Señor usa el símbolo del viento para hablar de poderes bélicos que vendrán y destruirán. Este terrible viento solano era símbolo de los juicios que estaban a punto de caer sobre los pecadores de Judá y Jerusalén. Dios pronunciará su sentencia con hechos y no con palabras. Versículo 13. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Entonces se compara al destruidor con una nube y un torbellino. Además, se lo compara con un águila que ataca, símbolo del poder de Babilonia, hablando de la rapidez con la que vendrán los castigos contra Judá, la confusión que estos producirán, tanto que se dice que el profeta dice, ¡ay de nosotros! Es una exclamación de terror al encontrarse desvalido en manos de las fuerzas invasoras. Y entonces el Señor les dice que esto puede evitarse si se arrepienten. Miremos el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La única esperanza de liberación para Jerusalén dependía de un arrepentimiento cabal y de una reforma de todo corazón. Le muestra el camino de la vida. Dios les advierte de lo malo que es tomar otro camino y sus consecuencias, y les advierte y les ruega que no vayan por ese camino. Pero lamentablemente, a pesar del ruego del Señor, el pueblo sigue el camino de maldad. Esta es la apelación del Señor para Israel y para nosotros. Ezequiel capítulo 33, el verso 11 dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Dios quiere darnos vida y a veces nosotros preferimos la muerte. Es hora de reaccionar y buscar al Señor de corazón. Seguimos con Jeremías capítulo 4, los versículos 15 al 17, donde aparece el anuncio de la invasión por parte de Babilonia, ya que ésta será inminente. Miremos el versículo 15. Porque una voz trae la noticia desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Las noticias mismas están llegando desde los límites de Jerusalén. Dan quedaba al límite norte de Palestina. Dan fue un centro idolátrico con un gran becerro de oro. La noticia de la invasión llega rápido. Versículo 16. Decid a las naciones, hacedlo oír sobre Jerusalén. Invasores vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. El profeta invita a las naciones vecinas a presentar sus quejas o a ser testigos del castigo que está a punto de sobrevenir al pueblo escogido. La caída de Jerusalén debía servir de advertencia para todos los pueblos paganos. Versículo 17. Como guardas de campo la rodearán, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. En Palestina por lo general no se cercaban los campos cultivados, se marcaban los límites con piedras colocadas a intervalos como hitos. Eso se hacía necesario que alguien guardara los campos a fin de evitar el daño que pudiera causar los animales o los ladrones. Jeremías compara las tiendas y las fortificaciones del ejército de Nabucodonosor con las cabañas o enramadas levantadas por los pastores y los cuidadores de los campos para proteger sus ganados y rebaños y la producción agrícola. La razón de todos estos castigos es, se rebeló contra mí. Fue su necedad, su terquedad, su andar en el camino equivocado lo que trajo el desastre a Israel. Miremos el versículo 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Ahora van a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Si se alejan de la fuente de vida, el resultado es el camino de la muerte. En los versículos 19 al 26, Dios le permite ver a Jeremías la calamidad que vendrá a Jerusalén por su pecado.
la destrucción que traerán los babilonios. Miremos el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, un pregón de guerra. Este profeta siente dolor en su corazón, siente que se estremece su ser. Es una serie de angustiosas interjecciones que expresan una tristeza enorme que raya en la desesperación. El profeta expresa aquí lo que siente ante la calamidad que se avecina. Esta misma expresión es usada para describir la angustia que vendrá al mundo impenitente en los finales de la historia de este mundo. Versículo 20. Se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. El quebrantamiento es rotura, colapso, quebradura. Es una catástrofe tras otra. Todas las viviendas serán quemadas. Las lujosas cortinas desaparecen. Esta es una descripción de la destrucción de Judá, pero que refleja lo que ocurrirá en el gran día de Dios al final del tiempo. Entonces viene la pregunta, versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y de oír sonido de trompeta? Es un clamor desesperado del que no ve ninguna perspectiva de que la guerra termine pronto. Y entonces se da cuenta que este castigo no es culpa de Dios, sino de la maldad de Israel. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el hacer el bien no supieron. Es un pueblo incapaz de hacer lo bueno y hábiles para hacer lo malo. Y mientras el pueblo persista en la necedad de la rebelión, puede esperarse que continúen los juicios o castigos divinos. En los versículos 23 al 26 podemos leer: Miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Se le ofrece al profeta una visión muy propia de aquellos que ven el futuro, donde ven los resultados de la destrucción, la tierra desolada y vacía. Todo estaba destruido, tierra sin luz. La tierra fértil y productiva se había transformado en un desierto asolado. Los hombres ya no habitaban la tierra. Es un espectáculo de total asolamiento. Ahora, estas palabras son usadas para describir la condición de la tierra en los 1000 años que ocurrirán después de la venida de Jesús. La condición de la tierra será desordenada y vacía. Esto nos recuerda la condición del mundo antes de que Dios organizara todos los elementos en esta tierra. Es un total caos. Cuando Jesús venga, los santos serán trasladados al cielo, los impíos morirán y la tierra quedará desolada y vacía por 1000 años. El único habitante que quedará es Satanás. Durante esos 1000 años contemplará los resultados de su rebelión y esperará el juicio inminente que vendrá sobre él. Elena de White describe: nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas que le habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante todo este tiempo, Satanás sufrirá muchísimo y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir,
cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Libro Primeros Escritos, página 289. Tan terrible es el castigo que vendrá a Judá, que se convierte en un símbolo de la destrucción del tiempo del fin. En los versículos 27 al 30, entonces se describe la destrucción de Jerusalén. Hay un mensaje de esperanza en el versículo 27. Así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Aunque la destrucción es terrible, no habrá aniquilación definitiva. El profeta predice que Israel y Judá volverían a su tierra. Dios hará nuevas todas las cosas. Esta promesa es aplicada al tiempo del fin, cuando el castigo de Dios en llama de fuego cubra la tierra, pero este planeta no será aniquilado, sino restaurado. Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. En los versículos 28 y 29 dice: por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huye toda la ciudad. Entran en las espesuras de los bosques y suben a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no queda en ellas morador alguno. Se personifican los diferentes elementos de la naturaleza. Dice, se enlutan por la desolación de la tierra. Aquí nos habla de la destrucción que ocurrirá en Jerusalén. La destrucción será total. Vendrá el ejército de Asiria y Babilonia trayendo dolor y llevándose a los hombres de la tierra. Pero dice, hablé, lo pensé y no me arrepentiré. La angustia venidera era tan segura como la condición pecaminosa que había motivado el castigo. Dios había hecho todo lo posible, les envió advertencia, los llamó al arrepentimiento, pero no quisieron oír, no quisieron arrepentirse. Entonces sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Y entonces pregunta en el versículo 30, ¿y tú, destruida, qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, pues te desprecian tus amantes, los que buscan tu vida. ¿Por qué se visten de fiesta y se arreglan como mujer adúltera? La destrucción viene y aparente alegría se convertirá en llanto. Llegará un momento en que sus amantes la dejarán, la abandonarán. Es decir, las potencias extranjeras a quienes Jerusalén estaba constantemente cortejando, Judá, que buscó alianzas con poderes extranjeros y trata de encontrar seguridad en estos, pues ellos no podrán hacer nada, la dejarán completamente sola. Entonces el profeta escucha un grito, pero no de fiesta, es como de una mujer en parto, versículo 31. Porque he aquí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, es la voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay de mí! Pues mi alma desfallece a causa de los asesinos. La tragedia se aproxima y Jerusalén debe prepararse para lo peor y reconoce que esta mujer, que ahora llora de dolor por la destrucción que vendrá sobre Israel. El grito de la hija de Sión, es decir, Jerusalén, es desesperado bajo los golpes del enemigo. Desfallece mi alma ante los asesinos, dice el profeta. Se ha consumado la tragedia y Jerusalén ha sucumbido. El profeta anuncia con estas palabras trágicas la situación de la ciudad santa cuando, asediada por los soldados de Nabucodonosor, caiga definitivamente en el año 586 a.C., desapareciendo como capital de la nación elegida. Israel no sería más. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo termina con una figura de tristeza y dolor, soledad y angustia. Y todo esto se pudo haber evitado. Todo esto era innecesario si el pueblo hubiese reconocido su pecado y hubiese vuelto al Señor. Hoy el Señor nos muestra esta historia y nos dice que seamos sabios y que tomemos el camino de la vida y que respondamos a su llamado, que vengamos a Jesús y aceptemos que lave nuestro corazón y nos dé vida. Que el Señor hoy te conceda paz
te bendiga en tu camino. Es mi oración por ti. Amén.